Shalom Brajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 81, la penúltima página del Tratado de Kiddushin. Mañana, Be'ezrat Hashem, antes de Shabbat, a las 11:30 hora europea, vamos a estar haciendo el Siyum desde el colegio Ibn Gabirol Estrella Toledano, con algunos alumnos del colegio, y habremos terminado entonces nuestro tratado de Kiddushin. Además, habremos terminado el Seder Nashim y habremos estudiado completamente el Seder Zeraim, que es Masejet Berajot, Seder Moed y Seder Nashim, tres de los seis tratados, de los seis Sedarim de la Mishnah. Nuestro estudio lo vamos a dedicar a la Refuá Shelema de todos los enfermos en Am Israel. Lo vamos a dedicar a la pronta liberación de todos los rehenes. Lo vamos a dedicar a la Ilui Nishmat, a la elevación del alma de aquellas personas que han sido asesinadas y aquellos soldados que han dejado su vida en la defensa del país. Y, por supuesto, para que Hashem proteja, por el mérito de nuestro estudio, a todos los soldados que están en el campo de batalla, luchando en estos momentos por la integridad del pueblo de Israel. Comenzamos el DAF, nos dice así, estábamos hablando sobre las leyes de Yihud. Amar Rab, dijo Rab, Malkin al Yihud. Es decir, una persona que hace Yihud cuando no debe hacerlo, recibe Malkut, recibe golpes. No es porque sea un lota hace de la Torah, sino que es Makat Mardut, por rebelarse contra las órdenes rabínicas. Ven Osrin a la Yihud. Y no se prohíbe a una mujer, a su marido, por el Yihud. ¿Sí? Amar Rabashi, dijo Rabashi, lo amarán. Esto fue dicho, el Yihud penuyá. Es decir, que el Yihud se aplica sobre una penuyá, una mujer que está soltera. Abal Yihud de Shetish, pero el Yihud de una mujer casada. No, Shelote Motzilas albanea. Es decir, que esto que estamos castigando, por así decirlo, el yihud, es cuando es una mujer soltera. Pero cuando es una mujer casada, no. ¿Por qué? Porque por el hecho de isolarse, entonces van a empezar a sacar habladurías de esa mujer y eso va a perjudicar a sus hijos. Marzutra, Malke, Umachris. Marzutra o sea, castigaba con Malkut por el Yehud con una mujer casada, Umachris, y también lo publicaba, para que no sea Shelo Halkauta al Znut el al Yehud, para que no piensen que la están golpeando por Zenut, sino por Yehud. Amarle Rab Nachman me Parjatia le Rabashi. Le dijo Rab Nachman de Parjatia a Rabashi. Mar Nami, ¿por qué? ¿Por qué dice Sheen Malkin que no se da Malkut por Yehud a una mujer, de una mujer casada? Lilke Belechriz, hay que darle Malkut y hay que proclamarlo para que la gente lo sepa, para que sepan por qué se le está dando Malkut. A Marle le dijo Rabashi, Ika de Shama Beha, lo Shama Beha. Hay algunos que escucharon la halajá como de esta manera y otros que la escucharon de otra manera. Amar Rab, dijo Rab, Malkin allo toba hashemu'a. Es decir, se le da Malkut a aquella persona que saca una voz, es decir, una habladuría sobre alguien que está transgrediendo. Al Alab, alguien que sacaron sobre él, es decir, la gente empieza a hablar sobre una persona que hace cosas averot, que hace transgresiones, se le da Malkut. Sheneemar, como dice el versículo, Al Banai Kilotova Hashemua. Es decir, sobre mis hijos, porque no es bueno lo que se está escuchando. Marzutra, Motivla, Asparia, Afsaria, Al Ketefe. ¿Qué hacía? Decíamos que Marzutra, Motivla,
Afsera al Kitfe, es decir, que le ponía a esta persona que le iban a golpear solamente por un rumor, una correa alrededor del cuello, un macrele, y leían este versículo, al Banai, hijos míos, Loto Bashemua, en realidad este versículo es un versículo que le decía Elí, el Cohen Gadol, a sus hijos que no siguieron los pasos de Elí, que fueron malos, vamos a decir así. Ahora, Amar Raba, dijo Raba, va a la Bair cuando el marido está en la ciudad, en Hosheshin, Mishum Yehud. No se sospecha por el Yehud. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Petach Patuach le resulta Rabim en Hosheshin. Si hay una puerta abierta que da a la calle, tampoco se sospecha Mishum Yehud, por causa del Yehud, porque en cualquier momento puede entrar una persona en ese lugar y entonces el hombre y la mujer no van a hacer nada que esté prohibido. Nos cuenta la Gemara, Rab Bibi Ikla le ve Rab Yosef. Rab Bibi fue a casa de Rab Yosef. Batar de Karaj Rifta, después de que comieron, ¿sí? Es decir, ¿dónde comían? Comían en el piso de arriba. Bien. Ahora, después de comer, bajaron Rab Yosef y su esposa. Amar Lehu le dijo Rab Yosef, Shekole Darga Mitute Bibi. Es decir, quitar la escalera de delante de Bibi, para que no baje Rav Bibi y venga a estar isolado con la esposa de Rav Yosef. Pregunta la Gemara, de Amar Rabba, Ba'alá va a ir en Josheshim Mishum Yehud. Ah, pero ¿cómo me puedes decir esto? Sí, hemos dicho que si el marido está en la ciudad no se sospecha de que haya Yehud. Shane Rav Bibi, es diferente Rav Bibi, de Shushbenite, Havai, Vegaisa Be. Es decir, con Rav Bibi era diferente, ¿eh? Decíamos, es diferente el caso de Rav Bibi, ¿por qué? Porque de sus benite era asociado, era conocido, tenía mucha familiaridad con la esposa de Rav Yosef y entonces podía llegar a pasar algo entre ellos. Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana, dice una casa donde hay anashim mibahutz venashim bifnim, hay hombres que están afuera y las mujeres que están dentro. En Hosheshim no se sospecha que Mishum Yehud, que pueda llegar a haber Yehud. No hay un motivo por el cual entre uno de los hombres al cuarto interior donde están las mujeres, ¿sí? Y ni que una de las mujeres salga. Ahora, Anashim y Bifnim, si los hombres están dentro de Nashim y Bahud, si las mujeres están fuera, Hosheshim y Shum Yehud. Sí que puede llegar a haber un caso de Yehud, porque a lo mejor sale uno de los hombres de la parte interior a la parte exterior para salir a la calle. Veare, Ishehad, Azur Yahed, Gami Benashim, un solo hombre tiene prohibido estar incluso con muchas mujeres en la misma habitación. Estas son las palabras de Rav Kahana. Ahora, Bemadnita Tana Ifja. En una veredad está enseñado lo contrario. Amar Abaye dijo Abaye, Ashta de Amar Rav Kahana, ahora que ya ha dicho Rav Kahana, esto que ha enseñado Tana Magnita Ifja, y que además fue enseñada la veredad en el sentido contrario. Ananabet lejumbra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comportarnos de la manera más restrictiva. Abaye, cuando se juntaban hombres y mujeres, ¿sí? Cuando se juntaban hombres y mujeres en un solo lugar, Dayer Gulfe, ¿qué hacía? Ponía entre ellos jarrones, ¿sí? Jarrones de barro. ¿Para qué? Para que si alguien se movía, se caía el jarrón, se rompía y todo el mundo escuchaba el ruido y sabía que algo estaba pasando. Muy bien, muy bien. Raba, Dayar Kana. Raba, ¿qué hacía? Ponía entre ellos canim, es decir, listones de madera. Por lo mismo, es decir, para que si se mueven, se van a escuchar el ruido de esos listones cayendo o lo que fuera. Amar Abin, dijo Abin, Sakba de Shata Regila. Es decir, Asheber
והמכשול של כל השנה הוא בימי הרגל. Es decir, ¿cuándo es que las personas es el momento en el cual tropiezan con este tipo de prohibiciones? En el momento de las fiestas, porque se juntan muchos hombres y mujeres juntos, ¿sí? Y escuchan música, etcétera, etcétera, y esto les lleva a pensar en la transgresión. Muy bien, nos cuenta ahora la Gemara algunas historias sobre este tema. Hanach Shebuita de Atae Lenahardea. Hubo unas mujeres que rescataron de estar cautivas, que llegaron a la ciudad de Nahardea. Askenihu lebe Rabamram Hasida. ¿Qué hicieron? Dijeron, ¿quién va a cuidar a estas mujeres? Las llevaron a la casa de Rabamram Hasida, el Hasid. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un Hasid, era una persona muy piadosa. Y era un tzadik. Ahora, ¿qué hicieron? Las subieron a las mujeres a la planta de arriba. Ashkulu Darga Mikamayhu. Y movieron la escalera para que no se pueda subir en una escalera muy pesada, que para moverla hacía falta 10 hombres. Behade de Ka Halfa Hada Minayu. Que Shabra Ahad Mehem Alpi Aruba. Nafal Nehora Beipuma. Es decir, cuando pasó una de las mujeres, ¿sí? Que estaba en la planta de arriba, pasó por un lugar, de repente se le reflejó la luz en la cara y salió una luz muy bonita. Shakle Rabambram le darga de lo Abu Yahlim bi Asara le midalia dalia le jude. Es decir, en ese momento Ramambram cogió la escalera, que 10 hombres no la podían mover juntos, y él solo la movió y empezó a subir por la escalera. Salik Beazil, y iba subiendo por la escalera. Kimata Palga Darga Ifeshach. Cuando llegó a la mitad de la escalera, se paró un momento, se posó bien en sus pies, Verrama Kala, Nura Beamram, y empezó a gritar, hay fuego en Amram. Es decir, como que estaba avisando que había un incendio para que la gente viniese a apagar el incendio. Atu Rabanán, vinieron los sabios. Ambrule, y vieron que no había ningún fuego, le dijeron, Kasiftinan, nos has avergonzado, nos avergonzamos de ti. ¿Sí? Que nos estás llamando así para nada. Amar Leu les dijo Rabambram, Mutab, Tajisfu, Biambram, Bealma Haden, Veloti Hasfu, Mine, Bealma Deate. Es preferible avergonzarse por Amram en este mundo y no en el mundo venidero. Es decir, que prefiero sentir vergüenza ahora y no en el mundo del venidero. Si no hubiese parado aquí, no hubiese venido a pararme para que no suba a transgredir con estas mujeres. Ashbe'e dinapek mine. Y juró Rabambram que el Yetzer Hará salga de él. Es decir, hizo un juramento para que salga. Y dijo, fuera. Nafak mine, salió el Yetzer Hará de él, Kiamuda de Nura, como una columna de fuego. Amarle, le dijo Rabambram al Yetzer Hará, Haze, fíjate, Veat Nura, Veana Visra, Veana Adifna Minach. Fíjate, tú eres de fuego y yo soy simplemente carne y hueso. Y a pesar de ello, pude contigo. Muy bien. Seguimos y dice, Rabbi Meir haba mitlotzetz, veobra verá. Rabbi Meir despreciaba a aquellos que transgredían. Es decir, ¿cómo es posible que hagan transgresiones? ¿Por qué no tienen la fuerza de sobreponerse a su Yetzer Hará? Yom Ahad, idmele Satán, que ideta behag gisa de Nahara. Una vez se le presentó el Satán como una mujer del otro lado del río. ¿Sí? Lo haba mabra. No había ahí ningún ferry para cruzar el río, ningún transbordador. Nakat mitzra beka abad. ¿Qué hizo? Cogió una cuerda, la tendió, se tiró la cuerda del otro lado, la puso tensa y con un palo, como un funambulista, cruzó para estar con la mujer del otro lado. ¿Sí? Nakat mitzra beka abar. Muy bien. Kimata palga mitzra, cuando llegó a la mitad del camino,
Shavke, ¿sí? ¿Qué pasó? El Satán dejó ya a Rabbi Meir. Amarlo a Satán, el Rabbi Meir le dijo el Satán a Rabbi Meir, y lo daka, Mahrez, Berrekia, Izaaru, Rabbi Meir, Betorato, Shevite, le damach, tarte me'ai. Es decir, si no hubiesen proclamado en el cielo, tener cuidado de Rabbi Meir y de su Torá, yo te habría hecho tropezar, te habría hecho transgredir. Muy bien. Es decir, que si no hubiese sido que lo pararon, Rabbi Meir no habría podido con su Yetzer Hara. Rabbi Akiva, Haba, Mitlotzetz, Beobrea Vera. Rabbi Akiva también decía cómo las personas no pueden controlarse de su Yetzer Hara. Yom Ahad, Idmele Satán, Ideta Beresh Dikla. Una vez se le apareció el Satán como una mujer encima de una palmera. Nakte le Dikla, Bekasalik Beazil. ¿Qué hizo? Tomó Rabbi Akiva la palmera y empezó a trepar por ella. Kimata le palga de Dikla Shavke. Cuando llegó a la mitad de la palmera, el Satán lo dejó. Amar dijo: Ilab de Majres de Berraquía, Izaharu Rabbi Akiva Betorato, Shavite le Damach Tarte Meai. Es decir, si no fuese porque en el cielo han proclamado que tened cuidado con Rabbi Akiva y su Torá, yo te habría hecho tropezar, ¿sí? Y kaj, shelo aita shave yoter mishetem maot. No valdrías más que 2 monedas. Plimo es el nombre de la persona. Hava ragil lememar kol yoma. ¿Qué decía Plimo todos los días? Gira be'ene de Satán. Es decir, maldecía al Satán, que Hashem le tire flechas en los ojos. Yom Ahad, ma'ale yoma de Kipure, hava idme le que anilla. Un día, que era víspera de Yom Kippur, apareció el Satán en casa de Plimo y le apareció como un hombre pobre que pidiendo comida. Atacara a Baba. ¿Qué hizo? Vino y llamó a la puerta. A Piculé, Rifta, ¿qué hicieron? Le sacaron pan para que coma. A Marlé le dijo el Satán a Plimo: Yoma kol haitna, kule alma, gabay, veana, abaray. Es decir, en un día como hoy, que todo el mundo está dentro, a mí me vas a dejar comer afuera. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron dentro. Ahí recaribu le rifta. Le hicieron entrar y le dieron pan. A Marle le dijo el Satán a Plimo: Yoma ki haitna, kule alma, ataja, veana le judai. Un día como hoy, que todos estéis sentados alrededor de la mesa y a mí me vais a poner de lado. Aituhu, otbuhu, ataja. ¿Qué hicieron? Le cogieron, le pusieron un sitio en la mesa. Haba Yativ, estaba sentado el Satán. Mile nafshe, shechina, veji beale, vehaba ka'abid, be mile de maíz. ¿Qué pasó? En ese momento que él estaba sentado con las demás personas, de repente le empezó a salir shechin, sarna, y empezó a hacer cosas repugnantes en la mesa. A Marle le dijo: Plimo, Tiv Shapir, siéntate bien y compórtate. A Marle le dijo el pobre: Habulikisa, dame una silla. Perdón, casa. Abuli casa, dame una copa para que beba. Y a Abule casa le trajeron una copa. Ahmar, Shadabe, Quijo. ¿Qué pasó? Empezó a toser y a escupir en la copa y después se lo bebió. Seguía haciendo guarradas. ¿Qué pasó? Naharube. Empezaron a regañarlo. Shaka Umit. ¿Qué hizo el Satán disfrazado de pobre? Se hizo el muerto. ¿Por qué? Porque le estaba gritando Plimo. Entonces cogió a él, puff, se hizo el muerto. Shamu, y empezó a salir una voz de Habu, que hambre, que la gente decía: Plimo Katal Gabra, Plimo Katal Gabra, Plimo ha matado un hombre, Plimo ha matado un hombre. Azal, perdón, ¿qué pasó después? Arak, Betasha Nafshe, Bebeta Kise. ¿Qué hizo Plimo? Se escapó fuera de la ciudad al Betakise, al baño. Los baños estaban fuera de la ciudad. Azil Batre, Benafal Kame, le persiguió el Satán y cayó
delante de él. Y de Hazie, de Haba Mistaer, cuando el Satán vio lo mal que lo estaba pasando Primo, Galele Nafshe, entonces se reveló y le dijo quién era. Amarle, le dijo el Satán a Primo, Maita ama a Marta, ¿y por qué todos los días me maldices y pides que Dios me tire flechas en los ojos? Vela aji Emma, ¿cómo es lo que deberías decir? Preguntó Primo, si no tengo que pedir esto, ¿cómo me puedo salvar de ti? ¿Qué es lo que le tengo que pedir a Hashem? Amarle, le dijo el Satán, le mamá, di así, Rahamana nigar bebe Satán. Es decir, Hashem, que Hashem regañe al Satán, no que me tire flechas en los ojos, que me regañe. Nos cuenta la hermana Rabijilla, Barashi, Haba Ragil, Kol Idan, de Haba Nafal, Leape, es decir, Rabijilla Barashi tenía la costumbre, siempre que hacía Nefilata Pain, que caía sobre su rostro para hacer el Tajanún en la tefilá, Haba Amar decía, Harrahamán y Atzilenu, mi Yetzer Hara, Hashem, sálvanos, tú que eres misericordioso, sálvanos de Yetzer Hara, del mal instinto, del impulso del mal. Yom Ahad, perdón, Yom Ahad, Shema'atinhu debithu. Un día lo escuchó su esposa, que decía así, Amra se dijo para sí misma, Mirdeha Kama Shane, de Parish Lemine, dice, hace varios años que él se separó de mí, ya no tiene ese instinto para estar conmigo. Maita ama Kamaraji, ¿por qué es que dice de esta manera? La majada, ¿qué hizo? Habaka Garis Beginte. Entonces un día, Haya Gores Betalmudó Beginato, estaba estudiando en su jardín, la vigilla, Barashi. Kishta Nafsha Halfa Betania Kame. ¿Qué hizo la mujer? Se puso, se maquilló, se puso sus joyas, se vistió bonito y pasó delante de él. A Marlé le dijo Rabijilla, perdón, a Marlé Rabijilla, perdón, a Marlé le dijo, Manat, ¿quién eres tú? Amra, Ana, Haruta, yo soy Haruta, de Hadri Miyoma, que volví hoy aquí. Haruta era el nombre de una prostituta muy famosa. Taba, Tebaa, es decir, tuvo de repente deseo de estar con ella. Amrale le dijo, Aite nihale le rumana de resh tzutzita. Tráeme para poder pagarme la rama de esa palmera tan alta. Shabar azal itie nihala. ¿Qué hizo? Saltó, se levantó, fue a la palmera, subió a la palmera, cogió y estuvo con ella. Y su mujer volvió a su casa, ¿sí? Y se quitó todo lo que se había puesto. Kiata le vete cuando llegó Rabbi Abrashi a su casa. Habaka Shagra de Bithu Tanura. La mujer estaba preparando el horno, estaba echando madera al horno para cocinar. Salik Beka Yativ Begabe. ¿Qué hizo el Rab? Entró y se sentó dentro del horno. Los hornos antes eran grandes. ¿Sí? Amra le dijo la mujer, Mai, ¿qué es esto? ¿Por qué estás entrando al horno? Amarla le dijo, Aji Beaji le contó todo. Vi a esta mujer y le dije así, fui a la palmera y me subí y estuve con ella. Amrale le dijo a su mujer, Anhabai, era yo. Lo Ashgach Ba, Ad de Yahabale, Simana. Y él no la quiso creer. Dijo, bueno, me lo estoy diciendo porque no quiere que me cocine demasiado. Porque sí. Entonces no le creyó hasta que no le dio signos, es decir, le explicó, le dijo, no, y esto fue así, y la mujer le dio los detalles, y entonces la creyó. Amarle, le dijo Rabjía Barashi, Ana mija le isura y Kavni, dice, de todas formas, yo hice esto pensando que estaba haciendo una transgresión, y no estoy limpio de mi transgresión. Kol yamav, sheloto tzadik, hayamit ane. Desde entonces, todos los días, este tzadik ayunaba por esto. Hmet hasta que murió, Beotamita, de esa muerte. Ujú.
de Tania. Es decir, ¿y cómo sabía él que incluso que cuando él hizo algo con sin la intención, él tenía solamente la intención de hacer una prohibición, pero no la hizo? ¿Cómo sabía él que tenía que espiar por ello? De Tania, como se enseñó en una vereita, Isha Heferam va Hashem Yislachla. Hablando sobre los votos, las promesas, dice la Torá, su marido lo anulará, la promesa de la mujer, y Hashem la perdonará. ¿De qué está hablando el versículo? Beisha shenadra benazir veshama ba'ala beferla. Una mujer que hace la promesa de ser nazir. Nazir, dijimos, no cortarse el pelo, no impurificarse, no beber vino. Y el marido lo escucha y la anula y dice, no, no, esta promesa no recae. Vejilo ya da, y ella no lo sabía. Shefer la bala, que el marido la anuló. Veitash otayain umetame alemetim. Y a pesar de ello, ella cogió y empezó a beber vino y a impurificarse con los muertos. Es decir, a pesar de que lo que ella hizo está bien, ¿por qué? Porque el marido le anuló la promesa. No tenía prohibido beber vino ni impurificarse. Pero, puesto que ella pensaba que estaba haciendo algo prohibido, Hashem Yislachla necesita que Hashem la perdone. Continúa la Gemara y dice, Rabbi Akiva cuando llegaba al siguiente versículo se ponía a llorar. ¿Cuál es ese versículo? Isha Farad Hashem Yislachla. Esto justamente que estábamos diciendo. Amar, ¿qué decía? Uma mishemit kaven lechol basar hazir veala beyado basar taleh. Si una persona que quería comer hazir, quería comer cerdo, y resulta que le salió que era cordero, y él no lo sabía y él pensaba que estaba comiendo cerdo. Amra Torah tzirika para usliha, que la Torah dice que necesita hacer expiación y pedir perdón. Mishenit kaven lechol basar hazir veala beyado basar hazir. Alajat kama bekama, la persona que pensaba en comer cerdo y comió cerdo, ¿con cuánta más razón que tiene que expiar por ello? Que Yosef Adabar Ataomer, de la misma manera, ¿qué es lo que dices? Velo yada ve Hashem benasab o no, dice el versículo sobre la Sham Talui, y él, que la persona que hizo algo y no lo sabía, ve Hashem, y se hizo culpable, va a cargar con su culpa. Que Shayad Rabbi Akiva Magia le pasuk ze, Hayaboje, cuando llegaba Rabbi Akiva a este versículo se ponía a llorar. Umami shenitkaben lechol shuman veala beyado chelev. Si una persona que quería comer grasa y llegó por error, estaba así cogiendo y lo que estaba comiendo era cebo, que está prohibido comer cebo. Amra Torah, velo yada be Hashem benasab no, que si la persona no sabía y se hizo culpable tiene que cargar con su culpa. Entonces, mishemitkaben lechol chelev, la persona que sí quería comer cebo de Alabia dado Heleb y comió cebo, a la Hat Kama Bekama, con cuánta más razón que va a cargar con su transgresión. Isi Ben Yehuda Omer, así decía Isi Ben Yehuda, Velo Yadabe Hashem en Asabo, ¿no? Sobre este mismo versículo, al dabar de, sobre esto, Yidvu Kol Hadovim, es decir, Ista'aru Kol Elu Sheyesh Lahem Leistaer, que se apenen todos los que tienen que apenarse, Atkama Hamura Nidatadin, cuán grave es la cualidad del rigor de Akadosh Baruj Hu. Muy bien, estudiamos en la Mishnah. Miyahed Adam y Mimo. Una persona puede estar isolado con su madre. Amar Rabiuda, Amar Rabasi, dijo Rabiuda en nombre de Rabasi, Miyahed Adam y Mahotó. Un hombre puede isolarse con su hermana, pero no puede vivir de una manera fija con ella, solos. Vedar y Mimó invitó y puede vivir con su madre y con su hija. ¿Sí? ¿Por qué? Dice aquí, porque los Anshe Knesset Agedolá, los hombres de la gran asamblea, anularon el Yetzer Hara de las Arayot. Kiamerá, aquello que dijo Rabiudá, Kame de Shmuel, delante de Shmuel, Ama Shmuel, en nombre de Shmuel. Azur le Yahed, Imkol Arayot Sebatorá, está prohibido isolarse con todas las Arayot, con todas las relaciones prohibidas que aparecen en la Torah. Vafilu Imbehemá, e incluso con un animal. Tnan, pregunta la Gemara, ¿acaso no está enseñado en nuestra Mishnah? Miyahed Adam y Mimó, ve invitó, ve Yashen y Mahem, ve Kirub Basar. ¿Acaso no dice en nuestra Mishnah
que se puede isolar un hombre con su madre y con su hija, y que pueden incluso dormir en la misma cama pegados. Betiyuta y Shmuel, esto es una oposición a lo que enseñó Shmuel. Responde la Gemara y dice, Amarleja Shmuel, ¿qué te va a decir a Shmuel? Belitaamej, y según tu punto de vista, Hadetaña, aquello que se enseñó en la Bereitá, Ajotó Bejamotó, Ushar Kol Arayot Shebatorá, En Miyahadim Imahem, Ela Be'edim. Es decir, la hermana y la suegra y el resto de Arayot, de las relaciones prohibidas de la Torá, no se puede isolar la persona con ellas, más que si hay testigos. Be'edim in, Shelo Be'edim lo. Si hay testigos, sí. Si no hay testigos, no. Ela, entonces necesariamente, Tanaehi, esta ley es una discusión entre los Tanaim. De Tania, como se enseña en una vereitá, Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, Izaru bi, mi pene biti. Es decir, eh, advertirme, ¿sí? Para que no esté con mi hija, para que no me isole. Y de la misma manera dijo Rabbi Tarfón, Izaru bi, mi pene kalati. Avisadme y estad atentos para que no me isole con mi nuera. Liglev Alab o Totalmid, ¿qué pasó? Un alumno empezó a, como que dice, ¿cómo se va a isolar? Sí, es imposible. Bien. Amar Rabbi Abau, Mishum Rabbi Hanina, Ben Gamliel, dijo Rabbi Abau, en nombre de Rabbi Hanina Ben Gamliel, lo ayuyamim muatim, no pasaron muchos días, al Shenichshal o Totalmid, Bejamoto, hasta que ese alumno tropezó en esta transgresión y se isoló con su suegra. Bafilo en Behemá, dijimos, incluso con un animal. Abaye, dice Abaye, cuando entraba al campo solo para estudiar, Mejalele Mikula Dabra, alejaba a todos los animales de ahí donde él iba a estudiar. Rafsheshet Me'aver le Mitzra. Rafsheshet Ma'avir et Behemot Begesher Letzad Shani. Él llevaba a los animales al otro lado de un puente del río y él estudiaba del otro lado. Así también nos cuenta la Gemara Rav Hanan Menahardea, Rav Hanan de Nahardea, Ikla le Rav Kahana le Fum Nahara. Se fue a ver a Rav Kahana a Nahardea, a Lefum Nahara, al lugar llamado Fum Nahara. Hadye de Yati Beka Garaz, Bekaime Behemakame, vio que estaba ahí sentado y estaba estudiando y había un animal ahí. Amarle, le dijo, lo sabarle mar. ¿Acaso no opina usted, maestro, como Shmuel, que no hay que estar con un animal? Afilo en Behemá, incluso con un animal. Amarle, le dijo Rav Kahana, lo adaatai. Es decir, no me di cuenta. Estaba estudiando en profundidad y no me di cuenta que estaba aquí el animal. Amar Raba dijo Raba, miyahed adam imshete yevamot. Un hombre se puede isolar con dos yevamot, es decir, dos cuñadas, no, dos yevamot, es decir, dos mujeres que son rivales que están esperando Yibum. ¿Por qué? Porque las dos no se llevan. Entonces, si llega a estar una de ellas con el hombre, la otra lo va a publicar. Vinshetet Zarot, o con dos rivales, mujeres rivales de un mismo hombre. Vimisha Bejamotá, o con una mujer y su suegra. Vimisha Ubad Ba'alá, y con una mujer y la hija del esposo. Es decir, no es la hija de la mujer, sino que es la hijastra. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún tipo de problema de una relación prohibida, la otra va a denunciarlo, por así decirlo. Vimisha Betinoket, y con una mujer y una bebé. Sheyodat Tambia, que entiende lo que es una relación. Ven Moseret Atzma Levia. ¿Sí? Y ella no se va a dejar llevar a tener una relación, por lo tanto, en Hashash no se sospecha que ella venga a tener una relación. Muy bien, continuamos. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dice Igdilu, Ze Yasham Bejisuto, Ze Yasham Bejisuto. Es decir, dijimos que el hombre puede dormir con su madre y con su hija, etc. Pero si ya creció, ya todos tienen que dormir tapados. Ve cama. ¿Y cuánto es eso que creció? Amar Barrab Aza, Amar Rabasi. Dijo
Rabada bar Rabaza, que dijo Rabasi, Tinoket, una niña pequeña, Batesha Shanim Beyom Echad, a partir de 9 años y un día. Tinok, un niño pequeño, Ben Shetem Esre Shana Beyom Echad, a partir de 12 años y un día. Y cada vez quienes dicen Tinoket, Bachetem Esre Shana Beyom Echad, que la niña pequeña, a partir de 12 años y un día. Tinok, Ben Shelosh Esre Beyom Echad, y el niño a partir de 13 años y un día. Ezebeze, y tanto Ben Lelashon, tanto según la primera opinión como la segunda opinión, que de Sheiyu, Shadaim Nahonu, Usariach Simiach. Es decir, que se tiene que haber completado, que han desarrollado su cuerpo, ya ha madurado el cuerpo. Amar Rafram Bar Papa, Amar Rav Hizda, le dijo Rafram Bar Papa en nombre de Rav Hizda, aquello que hemos dicho, que hasta tal edad o tal edad, Lo Shanuela, Shena Bosha. Esto solamente le hemos dicho que si la niña no tiene vergüenza, la amod le fanabarum, de estar delante del desnudo. Abal, pero Bosha, pero si ya tiene una conciencia de la desnudez y se siente mal, Bosha la amod le fanabarum, Asur, está prohibido que duerman así. Maitama, ¿cuál es el motivo? Yetzer al Besha. Es decir, por la fuerza del Yetzer Hara. La baja, Baraba, Ikla, Leber Rav Hizda, Tan Hatene. La baja, Baraba, fue a ver a Rav Hizda, Hatané, perdón, su Hatán, su yerno. Shakle, Lebat Barte, Odbuja, Bejanfe. ¿Qué hizo? Vio a su nieta y la puso sobre sus rodillas, ¿sí? Bien. Amarle, le dijo Rav Hizda a Rabaja Baraba, dice, lo sabar la mar de mi cacha. Dice, Aim en Adonillo dea, Sheim Kudeshet, ¿acaso no sabes que esta niña ya está consagrada? Amarle, le dijo Rabaja Baraba a Rav Hizda, si ella está Mekudeshet, Abart lach Aderrab, es decir, transgrediste las palabras de Rab. De Amar Rabiuda, Amar Rab, pues dijo Rabiuda en nombre de Rab. Veiteme, Rabbi Elazar, y aquí dice que fue Rabbi Elazar. Asur le Adam sheyekadeshet bito, que sheiketana, ashetakdil betomar, beploni en roza. Hasta está prohibido que un hombre consagre a su hija cuando es pequeña, hasta que ella pueda venir y decir, yo quiero que me cases con tal persona. Ahora, Abar le a de Shmuel, perdón, Marnami, entonces, ¿qué le respondió? Le respondió, dijo, pero tú también, Abarle a de Shmuel, has transgredido lo que dijo Shmuel. De Amar Shmuel, pues dijo Shmuel, Mishtameshim Beisha. No se puede le ishtamesh, es decir, servirse de una niña, incluso que es pequeña. Mejor Sheken Shasur Lishon, por supuesto que está prohibido dormir con ella, ser pegado a ella. Amarle le dijo Rabaja Baraba a Rav Hizda, Aná, si yo, que Idach di Shmuel Svirali, es decir, Eni Sober, yo no opino como aquello que dijo Shmuel. Amar Shmuel, pues dijo Shmuel, Hakol Leshem Shamaim, todo lo que hago es Leshem Shamaim. Si lo hago Leshem Shamaim, todo está bien. Muy bien, vamos a avanzar un poquito en la página Peibet, que es la última página del tratado, y mañana solamente estudiaremos la última de las Mishnayot del tratado en nuestro sillón. Dice la Mishnah, Lo la medadam Ravak Sofrim. Un soltero no puede enseñar a los niños en el colegio. Velo telamedisha sofrim. Y una mujer no puede enseñar a los niños en el colegio. Rabbi Elazar dice, Av mishen lo isha. Lo yelamed sofrim. También una persona que no tiene mujer no puede enseñar. La pregunta es, si ya dijo un soltero, ahora dice uno que no tiene mujer. Rabbi Omer, lo yir'e ravak behema. Un soltero no puede ser pastor. Velo yishanu shene revakin betalitejad. Y que dos solteros no duerman con una sola manta. Bajajamim matirim. Y los sabios lo permiten. Nos dice la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo por el cual dijeron en la Mishnah? Shelo Rabak, que el soltero no enseña a los bebés, a los niños. Y le mamishum
Yenuke, si me vas a decir que es porque sospechamos que sea un pedófilo y va a aprovecharse de los niños, Beatania, ¿acaso no fue enseñado sobre esto? Dice, Amru lo, le dijeron los sabios a Rabbi Yehudá, lo nechshedu Israel, al mishkav zahur velo a la behema. Es decir, que no se sospecha de Israel, de los judíos, sobre el acostarse con hombres y tener relaciones con animales. Bien, responde la Gemara y dice, Ela, Rabak, Mishum, Imahata de Yenuke. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Decir, no se sospecha, es decir, desgraciadamente, la realidad nos ha dicho que sí que hay gente así, gente pervertida, etcétera, etcétera. Pero a priori no se sospecha. Entonces, el problema no es porque el maestro vaya a pervertirse con los niños, sino que es imahata de Yenuke, las madres de los niños. ¿Por qué? Porque el maestro va a tener que tener una cercanía con las madres y puede llegar a tener algún tipo de tentación, vamos a decir así. Bien. Isha mishum abahata de yenuke. Ahora, lo mismo pasa que dijimos que una mujer no puede ser profesora. ¿Por qué? Por los padres de los niños. Bien. Ahora, todo esto, ¿cuándo estamos hablando? Estamos hablando cuando el sistema educativo era diferente y los profesores iban a las casas a enseñar, la institutriz, el institutor, no sé cómo se dice, el tutor, bien, el melamed que iba a la casa, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Hoy en día, el sistema de enseñanza es totalmente diferente y los colegios son muchísimo más grandes y ahí no tenemos este tipo de problemas. Esa es la realidad. Aunque la halajá pesuká es esta. Rabbi Elazar Omer, Af Misheen Loisha, incluso el que no tiene mujer. Pregunta la Gemara, ¿viva Eleu? Ahí matan, ¿acaso el Tanakama, el primer sabio que habló en la Mishnah, no prohibió a un soltero? ¿No es lo mismo que una persona que no tiene mujer? Misheen Loisha Klal, es decir, aquel que no tiene una mujer del todo. O Dilma, o a lo mejor, Besheena Sheruya Etzlo, es decir, aquel que su mujer ya no está con él. Es decir, la diferencia cuál es, si una persona se casó y ahora se divorció, esa persona no tiene mujer, pero ya no se le llama soltero porque ahora es divorciado. A eso se refiere. Poshet, Tetagemara, Tashma Ben y escucha, Av Misheyesh lo, Ven Asheruya es lo Yelamed Sofrim. Incluso esa persona que tuvo mujer y ahora ya no tiene, tampoco puede enseñar. Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, que no sea pastor un soltero. Tania, así se enseñó una perita. Amrulo le Rabbi Yehuda, le dijeron Rabbi Yehuda, lo nechshedu Israel al mishkav zahur velo a la behema. Es decir, no se sospecha que haya tendencia en el pueblo de Israel a que haya relaciones entre los hombres, ni ni que el hombre tenga relaciones con los animales. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy, esta penúltima página del Tratado de Kiddushin. Mañana, Be'ezrat Hashem y Beshaat Tová, nos encontraremos para concluir Masejet Kiddushin, para cerrar todo el Seder Nashim que hemos estudiado y para completar la mitad de las 6 tratados de la Mishnah, del Shas, de todo el Talmud que ya hemos estudiado con la página de mañana. Hasta aquí llegamos hoy. Tengamos un excelente día. Hizku Veimso.